Muchas gracias. Solamente para dejar constancia, señor presidente, efectivamente el doctor Cubas Villanueva tiene bastante clara su posición. Es que con el Código de Procedimientos Penales se establecía, y la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público es parte del proceso, ¿no? Y también hay que tener en cuenta porque por qué motivo nosotros acá nos hemos, o el Pleno nos ha convocado a fin de que esta comisión no investigue esta situación, y posteriormente, pues usted sabe, doctor, hay audios, ¿no? Grabaciones que pues efectivamente pues ¿no? Estos hechos han suscitado, ¿no? Entonces, lógicamente, eso no está pues en materia del debate, pero eso es lo que nos convoca para determinar qué ha pasado en este caso, ¿no? En este proceso. Yo termino con eso, señor presidente, dejando esa constancia. Muchas gracias. Gracias, congresista. La congresista Milagros Salazar tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado. Aquí usted dice que para llegar a su dictamen, usted tenía dos versiones. Una versión donde afirmaba un grupo de testigos que el capitán Carlos no había estado en los hechos materia de la investigación. Y había otro grupo donde favorecía al imputado. En esa situación, usted también ahora último ha precisado que dice que usted solamente se limita a los actos, no puede incorporar actos adicionales, porque se basa en función a lo realizado por la Fiscalía correspondiente, ¿no? Y que si hubieran actos adicionales, eso tendría que ser verificado, estos hechos, y para ser verificado estos hechos tendría que pasar a juicio, ¿sí? Entonces, si yo tengo 3 testigos que afirman que Ollantumala era el capitán Carlos y estaban en la fecha correspondiente, y de los 3, uno solo se retracta y tengo 2 que se mantienen en su posición, no es una evidencia tangible de que eso tendría que ser investigado y confrontado. Otro punto, si hay 5 testigos, que dentro de los testigos hay 2 capitanes, un capitán que ha sido el que ha estado antes que venga el capitán Carlos a la base Madre Mía, y también hay otra manifestación de el capitán que lo sucedió a Ollantumala después de haber estado en la base Madre Mía, ¿no había también otra evidencia clara donde usted podrían cruzar la información supuestamente del Ministerio de Defensa que no quiso colaborar? Y otro elemento de juicio no sería que el Ministerio Público, si ustedes enviaron documentos al Ministerio Público para que le diera información si verdaderamente el capitán Carlos ha estado en la base Madre Mía, y que no le dé la información, que no le dé respuesta a sus oficios, y teniendo 2 versiones de los capitanes, uno antes que venga el capitán Carlos y uno después que el capitán Carlos, y que ellos manifiesten y corroboren que él ha sido el capitán Carlos, no son elementos de juicio sustentados, ¿no?, de manera tácita para yo como fiscal poder decidir que como son hechos adicionales que no puedo incorporar, entonces eso tendría que pasar a ser investigado. Yo no soy experta ni soy abogada, pero utilizando la palabra que el invitado dice, que por lógica, la lógica no nos dice que hay 3 elementos de juicio que no son rebatibles para que esto hubiera podido pasar a una investigación. Para que nos responda el doctor Víctor Cubas. Lo que hay en el expediente, referencia a esto, son declaraciones de testigos. Y la declaración de testigo puede ser cierta o puede ser falsa. Lo que he sostenido es que entre estas declaraciones diversas hay contradicciones que no permiten establecer una línea. A ver, Ávila da una declaración inicial y luego presenta una declaración jurada, y en las declaraciones posteriores sostiene que no es cierto lo que ha dicho. Inicialmente, las imputaciones que él formula
se corroborarían con las declaraciones de testigos protegidos. Pero posteriormente esos mismos testigos protegidos se retractan de las versiones que están diciendo. Entonces no es solamente una retractación, son varias retractaciones. Por otro lado, hay un testigo protegido que declara con clave y que no se ha retractado, pero resulta que es familiar de los agraviados y que su declaración podría haber contribuido a formular las imputaciones. Todo eso es lo que se ha valorado en el análisis integral del expediente. Pero para que un fiscal pueda hacer un dictamen acusatorio, tiene que expresar las razones de hecho que lo están llevando a formular acusación. Y esas razones de hecho tienen que estar basadas en el contenido del expediente con un alto grado de probabilidad. Entonces, en este caso, no es posible, en mi opinión, sustentar un dictamen acusatorio. Y esa ha sido mi línea de conducta como fiscal. Un fiscal solamente puede emitir un dictamen acusatorio cuando tiene suficientes elementos de juicio, elementos probatorios que le permitan sustentar la acusación. Porque el fiscal no es un funcionario solo para acusar. El fiscal es un funcionario que hace una investigación, que vela por la sanción de los que cometen delitos, pero respetando derechos fundamentales. Y un derecho fundamental de la persona es la presunción de inocencia. Entonces, en ese marco es que se actúa. Otra pregunta. ¿Ser familiar descalifica ser un testigo? Para que responda, doctor Víctor Cubas. No necesariamente. No necesariamente el que sea familiar lo descalifica. Sin embargo, en el código hay limitaciones. Cuando una persona es familiar, sobre todo para hacer una atribución de delito, tiene la facultad de abstenerse de declarar. Entonces, no lo descalifica de por sí y no es el argumento central del dictamen el que la persona haya tenido una relación de afinidad con los agraviados. Las razones son varias. Efectivamente, las razones son varias, pero para que quede claro que ser familiar no descalifica de ser testigo, y si tuviera alguna duda y son hechos adicionales, debería haber una confrontación, y esa confrontación sería que, habiendo estos elementos, yo pueda pasar a un juicio. Entonces, ahí podríamos haber confrontado estas declaraciones de los familiares y, a la luz de los hechos y a la luz de las preguntas que sean sometidos en esta investigación, podríamos tener mayor claridad. Si el Ministerio de Defensa no contribuía, esas dos afirmaciones que hacen los capitanes antes y después del capitán Carlos, confirmaba que él se había estado en la base subversiva Madre Mía. Entonces, esos elementos son elementos importantes que hubieran sido utilizados por la Fiscalía para que se inicie un juicio, señor presidente. Entonces, estamos viendo varias inconsistencias en el informe del fiscal. Y también, como él mismo dice, yo no determino, sino determinan los jueces. Sí, efectivamente, los jueces son los que determinan si se da una investigación o no se da una investigación. Pero también es importante que por la carga procesal, como lo ha dicho el invitado, también él prepara un informe, prepara un dictamen con elementos de juicio que de alguna manera los jueces lo toman como válidos, ¿no? Y eso decide luego su decisión de no realizar una investigación. Gracias, presidente. Sí, si quiere hacer alguna acotación. No me ha preguntado. No, yo lo que estoy concluyendo, presidente, Sí. que estos elementos eran necesarios para poder haber tomado una decisión en el dictamen de ir a juicio y que ahí se esclarezcan los hechos, que se traigan a los invitados y a los familiares y que tengan una declaración más transparente y poder determinar cuando habían elementos suficientes para ir a una investigación. Aquí lo que yo presumo, o mi posición o mi opinión, es que han habido confabulación de algunos elementos tomados que favorecían al capitán Carlos,
para no llevarlo a juicio y de esa manera avalar esta conducta y tapar estos asesinatos que hubo en la base subversiva y de alguna manera benefició al capitán Carlos y lo llevó a la presidencia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Milagros Salazar. Si usted, doctor Víctor Cubas, quiere hacer alguna acotación, sí. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, lo que dice la señora congresista tiene perfecta razón. Y el orden jurídico lo establece. Un fiscal hace un dictamen, pero el dictamen no es definitivo. El dictamen va a pasar por el examen y la calificación que hace una sala penal que está integrada por 3 magistrados del mismo nivel para este caso. Y lo resuelto por ellos tampoco es definitivo. El sistema de administración de justicia sabiamente ha establecido la posibilidad de impugnar una decisión judicial de tal manera que pueda ser revisada por una autoridad superior. Indudablemente con más conocimiento y con mayor experiencia pueda enmendar las falencias que puedan existir en la decisión de la autoridad de inferior jerarquía. Y eso se ha hecho. La sala superior ha evaluado, ha emitido un pronunciamiento, se ha impugnado esa resolución, ha sido revisado por un fiscal supremo y finalmente ha resuelto una sala suprema. Entonces ha pasado por todos los controles que ha debido haber y esos controles que se han realizado y las decisiones están coincidentes con lo anterior, pero podían haber estado divergentes y eso a mí no me va a incomodar en absoluto. Hay cantidad de oportunidades en que hemos llevado a juicio a una persona, le pongo un ejemplo, el caso de Parco y Pomatambo, por la muerte de 2 decenas de personas. Hemos sostenido y hemos demostrado que las muertes se produjeron, el procesado era allí el general Valdivia, y la sala lo ha absuelto. Y la sala no ha estado de acuerdo con nuestro criterio. Y en los casos de violación de derechos humanos es mayor el número de absoluciones que de condenas que han habido, después de realizar todo el trámite procesal. Colega tomando lo mencionado por el invitado, los controles no garantizan llegar a la verdad y a la justicia. Los controles no han garantizado que se haga justicia para estas personas muertas y asesinadas por Ollantumala. Más bien yo pienso que ha sido una dilación para lograr que él postule, que tenga la cancha libre, que le allanen todo el camino y al final no se haga justicia. Y hemos comprobado en esta comisión que Ollantumala, estando en el penal, ha utilizado su poder político, su poder del dinero, para amedrentar a los testigos cifrados de acá. Y eso no es mentira, eso es verdad. Y lamentablemente estos controles no han servido para nada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Habiendo terminado el rol de preguntas, agradecemos la presencia del doctor Víctor Cubas Villanueva en esta comisión. Hay que resaltar, podemos estar o no de acuerdo, pero la participación de los fiscales y jueces que han intervenido en este caso, cuando son citados y vienen a esta comisión, es muy importante porque nos ayuda en realidad a llegar a la verdad de los hechos. Tomando en cuenta ello, valoramos mucho la presencia de los invitados en esta comisión. Dicho esto, suspendemos brevemente la sesión para que pueda retirarse nuestro invitado y pueda venir el invitado siguiente. Terminamos esta transmisión acerca de lo que sucedió en la Comisión Madre Mía.